Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Señor, muchas gracias por esta palabra. Dame sabiduría para predicar, como aquí dice, sin jactancia, sin envanecimiento, y que cada uno de nosotros pongamos en práctica todas estas cosas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Seguimos con la serie, la quinta prédica de esta serie. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no es jactancioso, no se envanece. Hermanos, aquí hay dos palabras: la jactancia y el envanecimiento. Son palabras que son realmente sinónimos. Usted muchas veces las puede encontrar como sinónimos. Sin embargo, aquí hay alguna diferenciación. La jactancia va ligada con la soberbia, el orgullo, la presunción, la vanagloria, la vanidad, el ser ostentoso por la sabiduría que poseemos, riqueza, honor, fuerza o dones. La jactancia se jacta con su boca de lo que es, posee o hace. Esa es la diferencia. Que la jactancia lo proclama con la boca, se jacta con su boca. La vanagloria usted puede estar, la vanagloria no, el envanecimiento usted está envanecido y puede estar callado. Pero la jactancia lo demuestra con la boca. Entonces ahí está la diferencia. Entonces se jacta con su boca de lo que es, posee o hace. Hermanos, ¿pero por qué? Por amor propio, no a Dios y al prójimo. No es que usted no deba proclamar el evangelio. No, lo que pasa es que el jactancioso lo hace por amor propio y no por amor a Dios o al pueblo de Dios. Hermanos, y el envanecimiento también va ligado, algunas traducciones traducen arrogancia, pero sobre todo es una persona que está enceguecida, tiene una vana confianza por su saber, por su sabiduría, por el juicio, juzga mal, juzga envanecidamente, por su elocuencia, por su talento, por su posición. Pero el que está envanecido no lo hace, no ama verdaderamente a Dios. Él se justifica ante Dios, está envanecido como lo estuvo Job. Está envanecido. Pero también está envanecido ante su prójimo, lo justifica. Como Elí justificó a sus hijos. Como muchos padres justifican a sus hijos. Están envanecidos, no los aman realmente. Están envanecidos. Dice Matthew Henry: hermanos, el amor domina el orgullo y la vanagloria. No se jacta ni se infla de vanidad. No se envanece de sus logros ni se atribuye el honor, poder o respeto que no le pertenecen. Ahí sí, como dice el católico, no se da ave marías ajenas. Para que me entienda, el dicho. No, yo no estoy de acuerdo con eso, es el dicho. Para que me entienda. No es insolente, propenso a despreciar a otros, pisotearlos, tratarlos con escarnio. Eso no quiere decir que no hay que exhortar, eso no quiere decir eso, ¿no es cierto? Pero es esa burla, ese escarnio, es tratarlos con desprecio total. El verdadero amor nos hará estimar a nuestros hermanos y aumentará nuestro valor por ellos. Limitará la falsa autoestima, ¿o no? O sea, el engaño de la autoestima, más bien, porque el hombre sí tiene autoestima, pero eso es pecaminoso, ese es el amor propio pecaminoso. ¿No es cierto? Yo no estoy diciendo que tengamos autoestima, que sea bueno tenerla, no, venimos ya de fábrica con eso. Entonces limitará eso, la vanidad y la arrogancia. La versión siríaca traduce: no provoca tumultos ni disturbios. El amor calma las pasiones airadas en lugar de avivarlas, las airadas. No las justas, no, pero sí las airadas, pecaminosas. Otros también traducen: no actúa insidiosamente con nadie. Es decir, no busca atraparlo, es decir, como los fariseos hacían con Cristo. ¿Recuerdan? Le querían poner trampas en las preguntas. Tampoco busca fastidiarlo con impertinencia e insinuaciones innecesarias, como sacarle la rabia a la persona. ¿Sí me entiende? Eso no es lo que busca, eso no es el amor, porque ahí se está jactando y se está envaneciendo también. La persona no es perversa, terca, intratable, puntillosa y contradictoria. Algunos interpretan como disimulo y adulación. O sea, ponen buena cara,
palabras bonitas, pero sin consideración por la verdad ni intención del bien. El amor aborrece tal falsedad y adulación. Tal falsedad y adulación. Hermanos, miren, recuerden que estamos viendo el amor ágape, ¿no? El amor ágape cubre todos los demás amores, ¿no? El amor al fileo, a los hermanos, bueno, todos los, el amor, el ágape lo cubre todo, hermanos. Pero hoy vamos a ver 3 capítulos. Primer capítulo, una sociedad jactanciosa y envanecida. Segundo capítulo, la jactancia y el envanecimiento. Y tercer capítulo, un amor no jactancioso ni envanecido. Primer capítulo, una sociedad jactanciosa y envanecida, hermanos. Hermanos, miremos la sociedad de hoy. Vivimos realmente en una sociedad jactanciosa y envanecida. Una sociedad que se jacta de sus posesiones materiales por un lado, de su estatus, de su posición social, las personas, de sus talentos, de sus habilidades, de las decisiones que toma, de sus caminos, de su moralidad, de su justicia propia, de sus vanidades. Es una sociedad jactanciosa y envanecida. Es una sociedad que se jacta en sus caminos, como dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa persona está envanecida, se jacta de su camino, cree que va derecho, pero va para el camino de muerte. Esas son todas las religiones sin Cristo. Creen que van en un camino correcto, pero su fin es camino de muerte. Ese es el moralista, el que a usted le dice, yo no le hago mal a nadie, yo me voy para el cielo. Ese es el ateo que a usted le dice, si llega a haber un Dios, bueno, yo soy buena persona y me voy a ir al cielo. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es el humanismo. Esa es la sociedad en la que vivimos hoy, hermanos. Una sociedad también que se jacta en su propio juicio. En lo que, como dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Es decir, es aquel que se justifica a sí mismo en sus obras, en sus decisiones, en sus caminos, en sus juicios. No toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta la palabra de Dios. Se jacta. Es humanista, no tiene en cuenta a Dios. Y juzga sin Dios, sin las Escrituras. Se jacta en su propio juicio. Vivimos en una sociedad, hermanos, que mire, también gran parte de la sociedad se jacta de creer en Dios, aunque no lo obedece. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El Papa de Roma, el que murió ahorita, les decía al mundo, todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios, mentiras. Juan 1:12 o 1:11 o 12 dice que a los que creen en el Hijo, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, es una sociedad que se jacta de creer en Dios aunque no lo obedece. El ecumenismo, el sincretismo religioso, todos los caminos conducen a Dios, pero no lo obedecen. No, yo creo en Dios, y yo no soy como esos ateos. Es una sociedad también, sobre todo, que se jacta en sus pecados, hermano. Isaías 3:9, como dice el profeta de Sodoma. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican, ¿sí ve que todo tiene que ver con las jactancias con la boca? Publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. La comunidad LGBTI publica su pecado, se jacta en sus pecados. Ese es, creo que el ejemplo tal vez más claro que vemos. El orgullo gay publica su pecado. Hermanos, es también una sociedad llena de hombres poderosos que se jactan en su maldad. Salmo 52, 1 al 2. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada se engaña. Las agendas de este mundo,
la Agenda 2030, el JC33, el nuevo orden mundial, todas las cosas que hacen estos hombres, todas sus agendas perversas. Porque los políticos corruptos que quieren robar, matan, despojan, expropian. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Hermanos, es una sociedad que se jacta de sus deseos, de los deseos de su alma, y por tanto está envanecida. Como dice el salmista, Salmo 10 del 3 al 6. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, se jacta. O sea, ¿por qué? Porque dice, yo sigo el deseo de mi corazón. Sigue los deseos de tu corazón. No, el Señor solo habla de los creyentes que hagamos eso. ¿No es cierto? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Él te concederá los deseos de tu corazón porque están alineados al Señor. ¿No es cierto? No va a pedir cosas banales, terrenales, carnales. Entonces, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la tibieza de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Está Dios por fuera. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, miren, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Como dice la ramera en Apocalipsis 18, yo soy reina, estoy sentada como reina, no veré llanto. La veremos, tal vez, nosotros. Es una sociedad también, hermanos, llena de sabios envanecidos, de profetas de este tiempo. Y cuando digo profetas no me refiero simplemente a religiosos. En general, los que guían el mundo con su guía, digamos, como guían el mundo, lo que dicen que es bueno y que es malo. Como dijo Romanos 1, 21 al 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, estaban envanecidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Los sabios de esta época, los profetas de esta época, el humanismo reinante, el ateísmo, el agnosticismo, la falsa ciencia, las filosofías de este mundo, todo eso al final lleva a la idolatría. Miremos que eso es así. Mire el entierro de este señor. Idolatría. 9 días lo van a velar supuestamente, y luego no es el Santo Padre que va directamente al cielo. 9 días, ¿para qué lo velan? ¿Está en el purgatorio? No entiendo. Hermanos, es una sociedad soberbia como Sodoma. Ezequiel 16, 49 al 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, mire, soberbia. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Es una sociedad soberbia porque ha alcanzado muchas cosas también, esta sociedad de hoy. Ha habido progreso, y no es que el progreso sea malo, pero se jactan en esas cosas. Es una sociedad envanecida en sus pecados, en sus vanidades, en su vanagloria, en su justicia propia, como dijo Salomón en Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, hermanos. Es una sociedad envanecida por el príncipe de este mundo, por el diablo, hermanos. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, esa es la sociedad de hoy. En general, hermanos, podría uno dar un sermón completo seguramente, o varios sermones de esto. Pero vamos al segundo capítulo y veamos la jactancia y el envanecimiento en la Biblia, y particularmente cuando Dios le habla al pueblo de Dios en general. El amor no es jactancioso. Cito a Kistemaker.
El amor no es jactancioso. No es una persona jactanciosa o fanfarrona. Utiliza esa definición, ese calificativo, ese sinónimo, fanfarrona, que hace gala de su retórica para lograr reconocimiento. Su conducta está marcada por el egoísmo. Se siente orgulloso de sí mismo y de sus logros. Tal alarde carece de amor a Dios y al prójimo. La jactancia y la arrogancia, o el envanecimiento, acuérdense que algunos traducen arrogancia, que es el mismo envanecimiento. Pero hermano, la jactancia y el envanecimiento van de la mano. El amor no es arrogante o no se envanece. Sin amor el conocimiento degenera en envanecimiento detestable. Con amor es una posesión valiosa. La arrogancia es egoísmo hinchado, mientras el amor es humildad genuina. La arrogancia está desprovista de amor y el amor no es arrogante o no se envanece. Se excluye mutuamente. O sea, el amor se excluye con el envanecimiento. El envanecimiento excluye al amor, el amor excluye el envanecimiento. Entonces miremos primero, entremos en la jactancia, hablemos más de la jactancia en general. Les voy a repetir la definición que di al principio. Jactancia, soberbia, orgullo, presunción, vanagloria, vanidad, ser ostentoso. ¿De qué? De su sabiduría, de su riqueza, de su honor, de su fuerza o de sus dones, de cualquiera. La característica: se jacta con su boca la persona de lo que es, de lo que posee o de lo que hace. Escúcheme bien, se jacta con su boca de lo que es, de lo que posee o de lo que hace. Y lo hace por amor propio, no por amor a Dios y al prójimo. Lo hace por amor propio, es egoísta. Por eso el amor no es jactancioso, no es jactancioso. Entonces, vayamos a varios ejemplos en la Biblia. Satanás, el primer ejemplo, se jacta contra Dios. Satanás lo hizo en Génesis 3:1, contra Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho con su boca, no comáis de todo árbol del huerto. Se va contra Dios con su boca. Le dice a la persona: ¿eso lo dice Dios? ¿Eso está en la Biblia? Se jacta. Satanás es el primer jactancioso por excelencia, ¿no es cierto? Mira, hermanos, el rey de Babilonia, en Isaías 14, 13 al 14, el rey de Babilonia, que muchos lo relacionan como una tipología del diablo, de Satanás, porque dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la mañana? Se jactó de su poder y quiso igualarse a Dios. Y mire, y lo dice con su boca. Dice el profeta Isaías de él: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es una profecía para el rey de Babilonia. Pero uno no puede negar que hay cosas en esa profecía del rey de Babilonia que realmente no parece que fueran de un rey común y corriente, sino que parece que fueran de alguien como Satanás. Lo mismo que con la profecía del rey de Tiro en Ezequiel 28:17, que también muchos lo relacionan con una tipología de Satanás, porque en alguna parte de la cita dice: querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Nadie fue creado perfecto, ¿no es cierto? Es decir, perfecto sin pecado. Ese rey de Tiro, que muchos relacionan como una tipología del diablo, se jactó en su corazón por su hermosura y sabiduría. Y él dijo: se enalteció, le dice el profeta Ezequiel a él: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Hermanos, Satanás también se jactó contra el Hijo de Dios, contra Cristo, y por eso buscó tentarlo. En Mateo 4, 3, 6 y 9, dice, simplemente le cito las cosas que él le dijo con su boca a Cristo. Se estaba jactando contra Cristo.
Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, hermanos, se jactó contra Cristo y lo tentó, como hizo el diablo con Adán y Eva. Hermanos, Satanás se jacta también contra el pueblo de Dios, porque es el acusador. Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es cierto que ya no se presenta delante de Dios, pero sigue siendo el acusador. Sigue siendo el acusador de nosotros. Listo, salgamos de Satanás y vayamos al anticristo. El anticristo se jacta, dice la Biblia, en Daniel 11:36 al 37, se jacta sobre todo Dios. Es decir, sobre toda autoridad, sobre todo dominio. Pero también se jacta sobre el Dios verdadero. Dice Daniel 11:36 al 37, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá. Todos coinciden en que esto es una profecía del anticristo. Todos coinciden en eso. Y mire lo que describe el anticristo: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá, se jacta, y se engrandecerá sobre todo Dios, sobre los dioses en general de la tierra, sobre otras religiones. Todas las religiones le rinden honor al Papa. Mírenlos. Los líderes mundiales. Miren todo lo que pasó en estos días. Se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Este sí, también contra el Dios de los dioses, contra el Dios verdadero. Hablará maravillas y prosperará. Jactanciosamente habla, mentirosamente, para ganar terreno en el mundo. Miren, habrá maravillas y prosperará. Ha prosperado. Hasta que sea consumada la ira. Algún día va a caer con el resplandor de la venida de Cristo. Porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. No es un judío. No. Del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como ellos dicen creer. El Papa dice creer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de los padres judíos. Ni del amor de las mujeres, no se casan, son célibes. O sea, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Son célibes, entre comillas, ¿no? Es decir, no tienen una esposa que les, entre comillas, los controle, les diga qué deben hacer, qué no deben hacer, todo este tipo de cosas. No le dan cuentas a nadie. Ni respetará a Dios alguno, a todos los reyes de a todas las otras religiones, porque sobre todo se engrandecerá. Hermanos, el hombre de pecado se jacta como Dios, según de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, contra todas las falsas religiones. Tanto que se sienta en el templo de Dios, se pretende sentar en la iglesia de Cristo como cabeza, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Santo Padre, cabeza de la iglesia, vicario de Cristo. Dígame, ¿quién más cumple esos requisitos para llegar a ser el hombre de pecado? Nadie más, hermanos. Nadie más. Él es aquel anticristo. No hay papa bueno, hermanos. Pongan al que pongan ahorita. Liberal, conservador, progresista, negrito, blanquito, lo que sea, hermanos. No hay papa bueno. Así es. La bestia se jacta contra Dios y los santos. Apocalipsis 13:6. Mire, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quién más hace estas cosas, hermano? Blasfema el nombre de Dios, abrogándose los títulos divinos. De su tabernáculo, del pueblo de Dios, porque tiene una falsa iglesia, una ramera iglesia. Y de los que moran en el cielo. Hay unos que sí están en el cielo y los declaran santos. Hay otros que ni siquiera están en el cielo y los declaran santos. Y hay otros que están en el cielo y los declaran herejes. De los que moran en el cielo. Blasfema contra ellos. Ya sea que los engrandezca como dioses o como santos,
para orarles, o ya sea que los declare herejes. Y ahora su iglesia, su falsa iglesia, la gran ramera, se jacta como reina. Apocalipsis 18:7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Mírela, mírela. Llena de oro, de piedras preciosas. Tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Sí va a haber llanto. Lo va a ver y ojalá estos ojos lo puedan ver. Yo quiero que eso pase, hermano. Yo no sé si usted no. O se va a poner con el falso amor, como dicen los falsos cristianos de ahora. Ay, pobrecito, los católicos, se les fue su líder. Ay, yo me compadezco de ellos. No, yo me alegro que se vaya un blasfemo de la tierra. Yo sé que van a poner a otro blasfemo, pero yo no me... ay, qué pesar. No, hermano, es el anticristo. Dejemos ese falso amor y esa falsa misericordia que los profetas no tuvieron con los falsos maestros. Mire, vayamos a otros ejemplos más específicos. Roboán se jactó contra el pueblo de Dios. En Primera de Reyes 12, del 13 al 14 dice: y el rey respondió al pueblo duramente. Mire, recuerde que pidió consejo de los ancianos y de los jóvenes, pero él se jacta contra el pueblo, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Escuchó un mal consejo, hermano. Cuando usted escucha un mal consejo y lo hace, se está jactando. Cuando es un consejo que va contra las escrituras. Escuchó el mal consejo sin sabiduría, sin conocimiento de Dios, sin las escrituras. Eso es cuando usted escucha, usted tiene dos cosas. Entonces usted dice: yo le voy a preguntar al que me aliviana el pecado, pero no le voy a preguntar al que me va a decir conforme a las escrituras. Usted se está jactando. Entonces usted busca al tibio, al light o al mundano o al falso creyente. Hermanos, sigamos con el rey de Siria, Ben-Hadad. Se jactó ante el rey de Israel, ante Acab, no importa, pero se jactó. Más allá de que los dos fueran malos, se jactó. Y mire lo que dice en Primera de Reyes 20, del 10 al 11. Así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Se jactó contra Acab, más allá de que fuera malo. Ya después, vemos que él después vence a los sirios, Acab, en ese momento. Pero se jactó. Hermanos, vamos un poquito más cerca al Nuevo Testamento. Los fariseos se jactaban de la ley, del antiguo pacto. Y como consecuencia de eso, humillaban al pueblo de Dios. Mire cómo dice en Juan 7, 47 al 49. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Se jactaron. Se jactaron en su ley y no vieron lo que decía la ley. No vieron lo que decían los profetas. Se jactaron en la ley por la ley, hermanos. Así nos llaman hoy a los cristianos: ignorantes, cerrados, o es que ustedes no entienden. Así nos dicen. Así le dicen a muchas personas, a muchos pastores se enseñorean de las ovejas diciéndoles este tipo de cosas. Es que ustedes no entienden, ustedes son como cerrados, anticuados. Hermanos, los fariseos también se jactaban haciendo prosélitos de la circuncisión. En Gálatas 6:13 se jactaban. Dice: porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es decir, mira, le voy a decir lo que dice John Hill. Su propósito al circuncidar a otros era gloriarse entre los judíos y jactarse del número de prosélitos que traían y del servicio que prestaban al judaísmo, y así aumentar su fama y gloria entre ellos.
Las mega iglesias hacen eso. He bautizado a no sé cuántas personas, no sé qué, y con una jactancia, hermanos. Tristemente, y creo que así es, evidentemente, la mayoría, por no decir que todos, ni siquiera son nacidos de nuevo. Se jactan en sus números, en sus sillas, en sus templos, en sus adeptos, y les pasa como le pasa a Roma, que recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más heredero del infierno que antes. Sigamos con los escribas y fariseos. Ellos también se jactaban contra los pecados de sus padres. Escúcheme bien, contra los pecados de sus padres, contra lo que hicieron mal sus padres. Mire como decían ellos en Mateo 23:30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Falso, mentira. Hubieran matado a Jeremías, hubieran matado a Isaías, hubieran matado a Ezequiel. Estos de hoy también les pasa lo mismo. Dios nos guarde que seamos de ellos. Pero si Cristo viniera hoy, lo crucificarían de nuevo. Si hoy estuviera Lutero, Calvino, Zwinglio, los puritanos los llamarían legalistas, fanáticos y religiosos. Hermanos, los falsos maestros también se jactan de las ovejas. Segunda de Pedro 2:3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Sí ve? Sobre los tales ya de largo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Se aprovechan con palabras fingidas. Se jactan, los creen caídos del zarzo y les roban. Tristemente muchos sí son así, desafortunadamente, y se dejan engañar. Pero se jactan de ellos y les roban la plata, hacen mercadería de ellos, los trasquilan. Mire, hermano, los falsos maestros también se jactan de las potestades superiores. Según 2 Pedro 2:10 y Judas 1:8. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. También en la cita de Judas dice, blasfeman y rechazan la autoridad. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Algunos lo relacionan con las potestades superiores con los ángeles buenos, pero también con los ángeles malos. Yo creo que sobre todo los demonios, hermanos. Pero creo que los dos podría aplicar de todos modos. Se jactan. Se la pasan peleando con el diablo, hablándole, gritándole, haciendo una cantidad de cosas. Y dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerzas y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, sino que uno dice que el Señor te reprenda, Satanás. Ellos también se jactan en su vano saber, vano conocimiento, los falsos maestros. También en Judas y en Pedro, porque las dicen similar. Dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Escúcheme bien, no conocen o no entienden, dice Judas. Y en las que por naturaleza conocen, hay unas que sí conocen, se corrompen como animales irracionales. Y dicen que perecerán después en su propia destrucción. Hermanos, hablan de lo que no saben y entienden mucho. Dios nos guarde. Es mejor, cuando uno no sabe algo, es mejor uno no pasar por ignorante. Estas personas confunden y desvían. Los falsos maestros no saben ni lo que hablan, no entienden ni la salvación. Confunden y desvían al pueblo de Dios. Dios nos guarde. Mire, hermanos, pasemos de los falsos maestros ahorita al pueblo en general. Vamos a los judíos en Jeremías 44, 16 al 17. Esos judíos, el pueblo en ese momento, se jactaron contra las advertencias de Jeremías. Se jactaron de lo que le decía el profeta. Y mire lo que dice allí. Le dicen al profeta esto: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Se jactaban en su propio juicio.
para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros, y abundancia de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Cuando usted le pregunta a un católico romano, dice más o menos cosas así. No, pero María me hizo el milagro. Yo desde que la sigo eso me va bien. El santo, al papa, a todos estos. La palabra que, es más, le dicen a usted, así como dijeron los judíos, de mi sangre caiga sobre nosotros, su sangre caiga sobre nosotros. Pues si me tengo que ir al infierno amando a María, me voy. Hermanos, menospreciaron las palabras del profeta, eran las palabras de Dios. No le creyeron, fueron obstinados. Hermanos, cuando a uno le habla desde las escrituras, al pueblo de Dios, hermano, usted debe atender. No porque yo lo diga, es porque es conforme a las escrituras, hermano o hermana. Mire, hermanos, sigamos con el pueblo. Los judíos se jactaban también de su linaje. Juan 8:33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Cristo le está diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos decían, pero nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Padre tenemos, es Abraham, linaje de Abraham somos. Bueno, hermanos, eso es como cuando los hijos de cristianos, porque no son cristianos y no son hijos de Dios, los hijos de cristianos creen que por ser hijos de cristianos son cristianos. Nací en un hogar cristiano. Usted a veces le pregunta a las personas cuando les está predicando, hermano, es terrible, en los parques, en donde sea. Usted le llega y dice, no, yo también soy cristiano, sí, no, tranquilo, yo ya soy cristiano. ¿Yo qué haría donde viera una persona en la calle y se me acerca a predicarme? Yo lo abrazo, hermanos. Qué bueno, hermano, bien, siga adelante. Hay unos pastores que dicen, yo soy cuarta generación de pastor. Eso decía el cantante ecuménico. No, el otro, Marcos Witt. Yo soy cuarta generación de pastor. Muchos también se jactan, linaje de Abraham somos, de su denominación. Yo soy reformado, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy no sé qué. Hermanos, los judíos se jactaban de su nacimiento. Más adelante en Juan 8:41 dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. No somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos decían que no eran hijos de fornicación. ¿Por qué lo decían, hermanos? Decían, nosotros no somos hijos ilegítimos. No nacimos de una relación incestuosa, de fornicación. No, mis padres son bien. O sea, se casaron, varón, hembra. ¿Sí me entiende? No era ilegítima. No fue producto de una infidelidad, etcétera, etcétera. No somos hijos de fornicación, ilegítimos. No somos hijos de paganos, de idólatras. Somos hijos de los profetas, decían ellos. Bueno, eso es cuando usted, lo mismo. Soy hijo de cristiano, soy hijo de pastor, soy hijo de no sé qué, nací en un hogar cristiano, es lo mismo. Hermanos, y estos judíos finalmente se jactaron contra Cristo. Mateo 27:25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre para condenación, no su sangre para perdón y lavamiento de sus pecados, por supuesto, ¿no? Despreciaron a Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No le creyeron, hablaron sin temor, hablaron jactanciosamente allá en la cruz. Su sangre caiga sobre nosotros. Dijeron después, crucifícale, jactanciosamente. Como les decía ahorita, el católico que le dice, con mi María me voy al infierno. El falso cristiano, con mi mundo me voy al infierno. En el cielo van a haber sorpresas. Sorpresas al revés, ya sabemos, no de ese tipo de sorpresas. Los tibios van a ser vomitados por el Señor, nosotros no podemos ser tibios. Los corintios se jactaron con el pecado del inmoral en la iglesia. Escúchame, ¿recuerda el inmoral? El que se había acostado con la mujer de su padre. Se jactaron, dice la Biblia,
Primera de Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, esto es mejor entendido, eran que estaban envanecidos. Más adelante habla del envanecimiento, lo voy a decir después. Sin embargo, aquí utiliza la palabra jactancia, porque ellos creían que como iglesia estaban muy bien. Tenían dones, tenían bienes, tenían riquezas, y entonces se jactaron en los pecados. Dijeron, no, nosotros estamos bien. Pero Pablo le dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de tolerancia con el pecado. Y más adelante lo van a ver para juicio, para algo muy grave. Se jactaron, no le hicieron nada. Mira, hermanos, la Biblia también habla de que el amargado y el envidioso se jacta contra la verdad y contiende contra Dios. El amargado y el envidioso se jacta contra la verdad y contiende contra Dios. Santiago 3 del 14 al 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Después dice que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué, hermano? Porque estas personas son obstinados al hablar, son jactanciosos al hablar, con su queja, y terminan yéndose contra Dios. Eso es jactancia. Se rebelan contra Dios. Se está jactando. El amor no es jactancioso. Tengamos cuidado. Y se jacta contra los hermanos fieles también. Eso no, como hicieron los judíos con Jeremías. La palabra que nos has dicho no la oiremos de ti. Se está jactando. No es buena vuestra jactancia. Hay otros que se jactan del día de mañana, como dijo Santiago 4 del 13 al 17. Seguramente que todos la conocen, pero la voy a leer completa. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuanto no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Después dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Hermanos, os jactáis en vuestras soberbias. Hermanos, es cuando usted y yo hacemos planes sin orar, sin consultar a Dios, somos impulsivos, no estamos pensando y ya estamos tomando decisiones. Eso es jactarnos, hermanos, contra el Señor. Hermanos, esperemos. Cualquier plan, cualquier cosa. Yo sé que hay decisiones que se toman inmediatamente, que no le da tiempo a uno y Dios lo guía. Pero de manera general, hermanos, cualquier cosa. Cambiarme de casa, comprar un carro, cambiar de trabajo, irme a vivir a otro lado. No, hermanos, oremos, pidámosle dirección al Señor. No nos jactemos en nuestras soberbias. Consultemos, pidamos oración en la iglesia. Pidamos la oración a un hermano, un consejo, hermano, estoy pensando esto, lo otro. Dese el tiempo, seamos pacientes, hermanos. Todo si conviene espiritualmente. Si usted se va a vivir a un lado donde no se va a poder congregar, eso no viene de Dios, punto. Punto, 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 punto. Eso no se enrede con eso. Es que de verdad hacemos unas cosas, no le conviene. No le conviene. Se va a ir a una ciudad donde no hay iglesias. O a un pueblo. Muchos también se jactan de su falsa liberalidad o de su falsa generosidad, como dice Proverbios 25:14. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Perdónenme, se me olvidó decir otra cosa de los que se jactan del día de mañana. Se endeudan, hermanos. Cuando en la Biblia sabemos lo que dice las deudas. No nos jactemos de eso. Muchos se jactan de su falsa liberalidad. Hasta para un viaje, hermanos. Ni siquiera consultan, eso se va. Nada. Conviene, soy tropiezo, no soy tropiezo. Todas esas cosas, hermanos. Voy a guardar el día del Señor verdaderamente, no lo voy a guardar. Cosas de esas, hermanos.
Muchos se jactan también, como les decía, de su falsa generosidad o liberalidad. Proverbios 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de su falsa liberalidad o de falsa liberalidad. Entonces ayudan, son generosos y hacen sonar trompeta como los fariseos y los hipócritas, para que los vean, para que sean alabados. Pero hermano, eso es falsa liberalidad, lo hacen por interés, por un interés personal. Eso es como los filántropos de hoy, ¿no? Ellos no lo hacen por amor a la humanidad ni nada de esas cosas. No creo, de pronto alguno tendrá algún, pero no creo. Igual no es con el amor ágape, de todos modos. Entonces tienen un interés. O mire, hermanos, falsa liberalidad también es el que promete y no cumple. Yo le ayudo, promete y no cumple, porque sabe que no puede. Entonces callemos nuestra boca. Promete y no cumple. O prometen un favor y después no lo hacen. Hablamos jactanciosamente y después dejamos a los otros con el problema. Para quedar bien. Falsa liberalidad. Hermanos, sigamos con el envanecimiento. El envanecimiento. Les vuelvo a leer los sinónimos, definición. Arrogancia. El envanecimiento, el envanecido está enceguecido. Tiene una vana confianza de su saber, sabiduría, juicio, elocuencia, talento y posición. No aman verdaderamente a Dios. ¿Por qué no? El que está envanecido no ama a Dios porque se justifica pecaminosamente contra Dios o ante Dios. Y tampoco ama al prójimo porque justifica pecaminosamente al prójimo, como hacen los padres con los hijos consentidos. ¿No es cierto? Eso no es amor. El amor no se envanece. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Hermanos, empecemos con el mero conocimiento. El mero conocimiento sin amor, sin Cristo, envanece. 1 Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, hermanos, cuando yo estudio la Biblia, simplemente por saber, por llenar la cabeza. Hoy hay muchos en el mundo cristiano, eruditos, filósofos cristianos, los teólogos medievales, llenos de seminarios, congresos, llenando la mente, pero no llenando el corazón. Eso no sirve, hermanos, eso no sirve. Nosotros sí debemos tener conocimiento bíblico, claro que sí. Debemos ser doctos en la palabra de Dios, eso es verdad. Pero para llevarlo a la práctica, hermanos. Así es. Ese ejemplo nos lo dieron los puritanos. Hombres intelectuales cristianamente hablando, como los que más, pero también vivieron piadosamente, hermanos. Hermanos, mire, también los que quieren ir más allá de lo escrito se envanecen. Más allá de lo escrito se envanecen. Estamos hablando que el amor no se envanece. 1 Corintios 4:6 dice: lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. El contexto que Pablo lo estaba hablando, hermanos, era que estaban juzgando equivocadamente a Pablo. En los versos anteriores viene diciendo Pablo: no juzguéis antes de tiempo, porque el Señor a su tiempo aclarará lo oculto de las tinieblas, porque lo estaban juzgando equivocadamente. Entonces, hermano, tengamos cuidado con eso. Yo siempre les digo lo mismo. Yo sé que de pronto a alguno no le gusta que yo diga estas cosas, pero hermanos, hay cosas que ya son evidentes, pero hay cosas, hermano, que démosle tiempo. Lo ven diciendo de pronto alguna cosita y ya es un falso maestro, apóstata, hijo del diablo, jesuita infiltrado. No, hermano, yo creo que eso no es así. Esperemos, hermano, démosle tiempo a las personas. Imagínense si cogieran cada distorsión que usted y yo hayamos dicho y nos sacaran cada cosa que hemos dicho, cada corrección que hemos hecho acá. Imagínense.
Entonces tengamos cuidado. Yo sé que hay unos evidentes, no me malinterprete. Yo no estoy hablando de Jesús Adrián Romero, de Marcos Witt, yo no estoy hablando del Papa, yo no estoy hablando de los cardenales, que estos hombres, hermano, nada. Pero aún así, hermanos, digamos lo correcto. Yo no me tengo, se lo he dicho 1000 veces también, no me tengo que inventar mentiras del Papa para decir que él es el anticristo. Hermanos, mire, pero aquí también nos da un principio a no pensar más de lo que está escrito, nos podemos envanecer. Estos que les encanta la numerología, todo con los números, y cuadran fechas y no sé qué, que las lunas rojas, que no sé qué, se envanecen, hermanos. Se envanecen, tengamos cuidado con eso. Cualquier evento es conspiración, ¿recuerda? La predicación de no llaméis conspiración a todo lo que este mundo conspiración. Yo les decía ahorita hablamos con un hermano, eso es como el que mira las nubes. Si usted le quiere encontrar una forma, se la encuentra. Entonces levantan la mano, hacen así, miran acá, no, eso no es qué. No, hermanos, seamos serios. Hechos. Yo estoy de acuerdo con los hechos, no con la subjetividad. Vamos más allá de lo escrito, cuidado con eso. Las lunas rojas, la numerología, el origen del mal. ¿Y por qué si Dios creó todo perfecto? ¿Por qué Satanás se rebeló? Porque sí, hermanos. Así la Biblia no nos da claridad con eso. Punto. No vayamos más allá de lo que está escrito. El mundo espiritual, el no sé qué. Ahorita con las profecías de Malaquías y de Nostradamus. Hermano, así que el negrito. No es el Papa Negro que supuestamente, que eso está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, hermano. No, hermano, es que yo ya los veo a los cristianos diciendo cosas como esas. Puede ganar el negrito, yo no sé, hermanos. Puede que gane el negrito. Hay 2 negritos que podrían ganar, o por lo menos estar dentro de la baraja. Pero por favor, hermano, no vayan a empezar a decir que el Papa Negro y que no sé qué. Muéstreme en la escritura dónde está el Papa Negro en la Biblia. Todo es tinieblas en ellos, todo es negritud, claro. No, hermano, escúchenme bien, iglesia de por su gracia, seamos serios, hermanos. Por eso es que muchas veces, con razón no nos creen. Con razón no nos creen. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura, hermanos. Pero no, le creemos a San Malaquías, le creemos a los Simpson, le creemos a todos. Y yo sé que hay cosas que podrían cumplirse, yo sé, hermanos. Pero acuérdense, hermanos, cuando hablamos de eso, no se cae una hoja es sin que Dios lo quiera, no sin que las élites lo quieran, hermanos. Pero hay veces deidificamos a las élites. Hermanos, los israelitas estaban también envanecidos en sus pecados. Deuteronomio 29:19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Se bendiga con la palabra de esta maldición. Le estaban diciendo: si ustedes no abandonan los ídolos, va a venir juicio. Y ellos se bendecían con esa maldición. Dicen: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Yo prediqué esta cita, un sermón que se llamó Envanecidos, sobre esta cita. Bueno, hermanos, esa es la falsa confianza, la vana confianza, la falsa seguridad de salvación. Eso es lo que le pasa a la iglesia moderna. Eso es lo que le pasa a gran parte de la reforma muerta. Eso es lo que le pasa al antinomiano. Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Tendré paz y sigo obstinado en mis pecados. Se creen salvos y muchas veces tienen hasta más fe que uno, hermanos. Dudan menos que uno. Qué triste, no debería ser así. Sigamos. Algunos corintios estaban envanecidos en su profesión externa. 1 Corintios 4, 18 al 19. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, la jactancia, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, hermanos,
Un evangelio sin poder de transformar la vida no es el evangelio. No ha llegado por lo menos el evangelio. No ha llegado el evangelio. Puede que sí le haya predicado el evangelio. Puede que sí afirme el evangelio. Si seguimos esclavos del pecado, hermanos. Entonces Pablo le dice, mire, no las palabras, no que usted me diga lo que me diga. No, yo quiero ver el poder, la vida. Muchos pretenden tener fe sin obras. Eso es estar envanecidos. Como les dijo Santiago 2:20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. Ese es el antinomianismo, fe sin obras. No, porque todo lo que le suene a obras es salvación por obras, y eso no es así. No, el Señor nos mandó creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice Efesios 2:10, hermano. Ese es el antinomiano. Esa es la iglesia moderna. Ese es el hipercalvinismo. Esa es la reforma muerta, hermano. Dios nos guarde de eso. Hombre vano. La fe sin obras es muerta. Hermanos, mire, sigamos. Los que no refrenan su lengua tienen una religión vana. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Cuando no podemos controlar la lengua, hermanos. Cuando todo vamos diciendo lo primero que se nos ocurre. Cosas, contienda contra Dios, contienda contra el hermano. Hasta herejías pueden salir de nuestros labios. Refrenemos. El que no refrena su lengua, la religión es vana, hermanos. Contiendas, disensiones pecaminosas. Mira, hermanos, ahorita volvamos al de los Corintios. Ellos se envanecieron con el inmoral en la iglesia. Lo dice ya con la palabra envanecimiento en 1 Corintios 5:2. Le dice, y vosotros estáis envanecidos, les dice. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No era un pecado cualquiera. No era un tema discipulado, que hay muchos que ya se van es como Diótrefes a sacarlos de la iglesia por cualquier cosa. No. Aquí estamos hablando de un pecado como esto, escandaloso. Escandaloso. Vosotros están envanecidos, estaban en incesto, acostando con la mujer de su padre. Es prohibido por el Señor, es abominable aún entre los paganos. Son cosas de esas. ¿Por qué no estaban envanecidos? Se jactaron en su iglesia fuerte, con dones. ¿Para qué? Para evitar problemas, conflictos. Evitar la carga de un proceso de disciplina eclesiástica. Porque, hermano, aunque usted no lo crea, es lo más desgastante para uno como pastor, un proceso de disciplina bíblica. ¿Usted cree que cuando uno va a hablar con alguien, eso es muy agradable? Eso no es nada agradable, hermanos. Por lo menos para mí no. Ni dormir puede uno muchas veces. Entonces entiende que cuando uno le está diciendo no es por molestarle la vida, hermanos. Porque por uno se evitaba eso. Vieron ligero ese pecado, muy ligero, hermanos, cuando no era nada ligero. Mira, hermanos, Elí, ya se los mencioné, pero leámoslo. Estaba envanecido con el pecado de sus hijos. Váyase a 1 Samuel 2, 22 al 25 y mira cómo nos lo muestra. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Mire, uno dice, ay, pero los exhortó, ¿no es cierto? Ahí los está exhortando. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Es decir que, hermano, hay cosas que usted no puede hablar así, hermanos. No podemos ser todos negociadores en todo, hermano, eso no es así. Sus hijos están cometiendo un pecado muy grave. Elí no es que no les haya dicho nada, es cómo se los dijo. Y aquí la forma se importaba, hermanos. No los estorbó, dice la Biblia después. No los estorbó. Miren, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo me imagino, uno trata de entender, como de escuchar, como lo dijo Elí. Mire, se lo voy a tratar de decir.
¿Por qué hacéis cosas semejantes, hijos? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Sí. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, todo lo que le dijo era correcto, pero fue como se lo dijo, hermanos. Las acciones que tomó, no tomó acciones. Dice después que no oyeron la voz de su padre. Pues claro, una forma de hablar tan tibia. No, hermano, hay veces hay que hacerlo duro, hermanos, sin grosería. No los estorbaba, fue ligero, no vio grave el pecado. Hermano, hermana, tengamos cuidado con nuestros hijos. Vemos el pecado del hijo del hermano, de la hermana, ese sí lo vemos grave. El de nuestros hijos, hermana, mire que le pegó al otro. Ay, no, ay, hijo, cuidado, hijo. No, hijo, no vuelvas a hacer eso. Y se molestan. Entre esposos, hermanos, tengamos cuidado. Nos encubrimos los pecados entre esposos. Eso es pecaminoso, eso no es amor. Eso no es amor. Se desconectó, Angie. Vuélvelo. Pero se acabó eso. Sí, se acabó de desconectar, dale. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Entonces, tengamos cuidado entre esposos, con los hijos, entre la familia. No podemos ver lo que todos ven y nos envanecemos, lo justificamos. No, es que lo que quiso decir fue esto. No, hermanos, seamos serios. No nos envanezcamos, hermanos. Eso es pecado, eso no es amor. Pasamos por alto el pecado, lo encubrimos y nos molestamos. Hermanos, sigamos. Los fariseos estaban envanecidos con el aplauso y el reconocimiento. Mire, dice allá en Mateo 23, de 5 al 7, que hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Hermano, eso es el papado. Mírelos. Las salutaciones en las plazas, que todos los alaben. Los fariseos de hoy, hermanos. Los cardenales. Pero también los falsos apóstoles y profetas de hoy. Con sus mega iglesias, seguidos por muchos. Sigamos, hermanos. Sigo hablando de los maestros, de los falsos maestros. Los que no se conforman a las sanas palabras de Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, a la santidad, a las sanas palabras de Cristo, la sana doctrina, hermanos. ¿Por qué? Porque no les gusta la santidad, les gusta la justificación, no les gusta la santificación. Son carnales, Dios nos guarde. También buscan palabras rebuscadas que generan contiendas. Mire, como dice Pablo, también, cuando alerta a los filipenses de maestros envanecidos que predicaban por contienda. En Filipenses 1, del 15 al 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Les voy a leer lo que dice John Hill. Ellos suscitaban contiendas y disputas sobre palabras, de los cuales nacen envidias entre hermanos, como decía la cita anterior. Su fin era la vanagloria y el aplauso. Contendían unos con otros. Acuérdense que a Pablo le tenían envidia, predicaban por envidia a Pablo. Yo se los dije hace 15 o 20 días. Porque Pablo predicaba mejor y más claro. Entonces querían parecerse a Pablo y querían superar a Pablo, para obtener su gloria y honor. Entonces predicaban era por eso, no para la gloria de Dios. Entonces
Empezaban a utilizar palabras rebuscadas, cosas bien raras, para decir, uy, ¿cómo son de intelectuales? ¿Cómo son de intelectuales? Usted va a sus seminarios de ellos, no les entiende nadie. La señora común y corriente, la persona común y corriente, van y no entienden. Eso genera contiendas, rivalidades, hermanos. No, es que ese sabe más. Están envanecidos, hermanos, porque ni siquiera predican la doctrina que es conforme a la piedad. Deliran hacer acá de palabras y contiendas. Palabras que donde nacen contiendas. Hermanos, algunos corintios estaban envanecidos con los falsos maestros. Segunda de Corintios 11:4. Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermanos, si viene alguien que me predica salvación por obras, llámese igual ecumenismo, eso es salvación por obras también. El antinomianismo, eso es otro Jesús, otro espíritu, no los toleremos. El amor al mundo, mandamientos de hombres, formalismo. Eso es predicar otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, hermanos. La Biblia condena todas estas cosas. Estaban envanecidos, los toleraban aunque los esclavizaban, hermanos. Dice ahí más adelante en 2 Corintios 11, 19 al 20. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues si toleráis, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Imagínense, hasta les pegaban, hermanos. Y no, sí. Pero venía Pablo a predicarles santidad, negarse, tomar la cruz. Eso sí no le gusta, prefiere que les peguen, prefiere que los esclavicen, prefiere que los roben, pero no abandonar sus pecados. Así es, hermano, es terrible. Los lipiales lo han vivido, lo vivieron. Hermanos, Pablo y los sirven y los respetan mejor. Les corrían a ellos sí les corren. Sí, pastorcito, sí, pastor. Y le corren. Hermanos, Pablo advirtió de falsos maestros en Colosas, envanecidos por su mente carnal que imponían duras cargas. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no lo ha visto, vanamente, mire, estaban envanecidos, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Pablo advierte contra estos maestros, los que como los monjes con sus grandes ayunos y sus cosas de esas, se ven piadosos, pero dice que eso es puro duro trato con el cuerpo, 3 o 4 versos después. Hermanos, no nos dejemos impresionar por esas cosas. Mira, hermanos, también mujeres ávidas de conocimiento, envanecidas, se dejan cautivar por falsos maestros. Dios guarde a las hermanas de esta iglesia. Amén. Segunda de Timoteo 3:6 al 7. Viene hablando de falsos maestros. Dice, se meten en las casas los falsos maestros y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermanos, mujeres intelectuales, pero que no se sujetan a sus esposos. Mujeres intelectuales que no se sujetan al pastor de la iglesia. Hermanos, tienen un esposo, tienen un pastor, tienen una iglesia, pero buscan afuera el conocimiento. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dios estableció un orden en las iglesias, hermanos. Las doctrinas las definimos los hombres, hermanos. Hacia dónde va la iglesia la definen los hombres, no las mujeres. Claro, nos podemos aconsejar y nos pueden decir, claro que sí, hermano. Entonces, si los pastores han dado una instrucción, un direccionamiento, una doctrina, no es bueno que las mujeres estén hablando lo contrario a lo que aquí se enseña, hermanos, hermanas. Y tampoco los hermanos, por supuesto. Tercer capítulo. Un amor no jactancioso ni envanecido. Un amor no jactancioso ni envanecido.
El amor no es jactancioso, no se envanece. Hermanos, miremos el ejemplo de Cristo y de otros, de un amor no jactancioso. Todos sabemos que Cristo era Dios y se humilló. No fue jactancioso. Dice en Filipenses 2 del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenía todo de que jactarse el Señor. Todo. Rey de reyes y Señor de señores. Pero él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Mira, hermanos, algún ejemplo de Cristo. Él cuando hacía milagros, decía que no dijeran a nadie que hacía los milagros, ¿recuerda? Para que la gente no se enfocara en los milagros, sino en su mensaje y muerte. Tremendo Cristo, ¿no? Marcos 1:44. Y le dijo, mira, no digáis a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. No se lo diga a nadie, porque él no quería que se enfocaran en eso, sino en su mensaje, en la muerte y la resurrección. Juan el Bautista, la Biblia dice que fue el hombre más grande nacido de mujer, y no se jactó ni se envaneció. Antes, al contrario, se humilló ante Cristo. Él dijo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. No se jactó, podría, hermanos, tenía todo. El hombre más grande nacido de mujer. El Espíritu Santo lo había tomado ya desde el vientre. Dice la Biblia, eso dice las Escrituras, ¿no es cierto? Pablo desechó toda su jactancia y envanecimiento de su vida pasada y dijo estas palabras: circuncidado, hablando de su pasado, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice más adelante, lo tengo por basura para ganar a Cristo. No se jactó, hermano. Él dijo, mire, si fuera por jactancia, yo más, dijo. Si fuera para gloriarme en la carne, yo más. Yo más. Que esos que se creen superapóstoles, yo más, les digo. Pero no lo hizo, hermanos. Hizo como Moisés. Prefirió ser desechado con el humillado, llevar el vituperio con el pueblo de Dios, ¿no? Que gozar de los deleites temporales de Egipto. Hermanos, el amor no es jactancioso. Dice John Hill, no es ostentoso ni arrogante, ni de lo que posee. Es decir, no es ostentoso con su sabiduría, riqueza, honor, fuerza y dones. Tampoco de lo que hace, porque lo hace por amor y para la gloria de Dios. No para ser visto, ni para ganar estima ni aplauso, ni para promover su honor e interés. No es impulsivo con la boca para pronunciar nada inapropiado ante Dios o los hombres. La versión árabe dice que no habla con engaño, es decir, hipócritamente, contrario al amor. La versión siríaca dice no es tumultuoso, es decir, ruidoso, sedicioso, problemático. O sea, no lo hace por eso. Yo sé que cuando predicamos se arma pero no lo hacemos por eso. Espero que no lo hagamos por eso. Hermanos, no nos jactemos de nuestro conocimiento, porque viene de Dios, hermanos. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, no nos jactemos de nuestras habilidades y dones, vienen del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si Él no hubiera querido, usted no tendría la habilidad que tiene. Así es. No nos jactemos con nuestras buenas obras, mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hagamos sonar trompeta, viene diciendo, cuando hagamos nuestras buenas obras. No nos jactemos cuando oremos, hermanos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
No oro para que me vean. Los fariseos hacían eso. Yo siempre les digo lo mismo, hermanos. En la casa ore todo lo que quiera. Pero aquí en la iglesia, hermanos, necesitamos que todos oremos. O que varios oremos. Pero algunos se pueden tomar la palabra. En la casa ora, mínimo 1 hora deberíamos orar. ¿No habéis podido velar 1 hora? Pero acá en la iglesia cuando oramos todos es cortico, hermanos, cortico. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No nos jactemos al ayunar. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siempre pongo el mismo ejemplo, hermanos, pero tal vez los dipiales no lo han escuchado. En Casarroca hacían eso. Algunas personas salían del ayuno los sábados, normalmente hacían ayunos allá. Una vez al mes creo que también hacían, bueno, no me acuerdo bien. Y hermanos, y salían, usted los veía después en Facebook diciendo, oh, qué gran ayuno el de hoy. Hermano, nosotros ayunamos callados acá, nosotros, para el Señor. Tenemos que estarlo publicando. Esas cosas no se publican. Es para el Señor. No nos jactemos en nada que seamos, escúcheme bien, que seamos, que sepamos, que hagamos o que tengamos. Alabémonos más bien en conocer a Dios, como dijo Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y claro, en entenderme y en conocerme, y usted debe entender también eso. Ahí dice alabes en eso, pero entendiendo que eso también viene de Dios, ¿no? Que si usted puede entender y conocerlo es por el Señor. Niños, les quiero hablar de los niños, de la jactancia. Algunos de ustedes se pueden creer mejor que sus hermanitos, que sus amigos de la iglesia. Y yo no le voy a decir de sus hermanos en la iglesia, porque no son hermanos aún en Cristo. Sus amiguitos de la iglesia, sus primitos, algunos. Por su inteligencia, hay unos que van más avanzados que otros. Por sus destrezas, porque son mayores, eso pasa generalmente el mayor con los menores. Y humillan también a otros niños por los juegos, sus grupitos, sus secretos. Yo los veo, hermanos. No le contemos a tal. Venga, acá hagámonos nosotros y despreciamos al otro. Que porque son mayores y pues evidentemente el mayor tiene más poder, digámoslo así. Se jactan de lo que tienen, de sus juguetes, de su ropa, de su casa, de sus vacaciones. Adultos. En general, hermanos, en el mundo, no hagamos esto. Tengo una mejor casa, tengo un mejor carro, tengo un mejor trabajo. Eso hace el mundo, no lo hagamos. Tengo un mejor esposo, tengo una mejor esposa. Tiene un mejor trabajo mi esposo. Tiene una mejor posición, es más diligente, es más colaborador, es más fiel, es más piadoso. Ay, no, es que su esposo sí colabora, el mío no. Ahí es al contrario, ¿no? El otro le puede decir, es que el mío sí colabora, el suyo no. No, el mío es más piadoso, el mío ora más. Bueno, hermano, chévere que todas las cosas las hagamos, pero nunca como jactancia, ¿sí me entienden? Enorgullecernos. Mis hijos son los más juiciosos. Sí, tienen sus pecados, pero son los más juiciosos de la iglesia. ¿Para qué? Son los mejores estudiantes, son los más espirituales. O podemos decir, yo soy el más espiritual, el más radical, el que tiene más conocimiento. Hermanos, la soberbia y la jactancia engendra contienda, dice la Biblia. Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría, porque genera celos y envidia, hermanos. El querer tener siempre la razón, lo que yo diga, que me den la razón, o si no nos molestamos. No nos jactemos, hermanos. Mire, Pablo se lo está diciendo a la iglesia sobre los judíos, pero yo le quise dar una aplicación general. No nos jactemos por la incredulidad de otros,
porque Cristo es quien nos sostiene, hermanos. Así es. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Eso tiene que ver con los judíos. Le está diciendo a los gentiles. Eso hace, y van a hacer seguramente, hermanos, yo lo he dicho, no sé por qué, me lo presiento, hermanos, que van a hacer ese tipo de cosas. Cuando vean de pronto nos toque esa generación de conversión de masiva de judíos, van a decir, no, los de la teología de reemplazo van a decir, no, eso como que no es por ahí. Pero hermanos, nosotros también no nos hartemos de la incredulidad de otros. Cristo es el que nos sostiene. Así es. Hermanos, porque si usted y yo llegamos a caer en la incredulidad, Dios tampoco nos va a perdonar. Romanos 11:21, no te ensorbezcas y no teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Eso se llama apostasía. Y es con mayor severidad. Mirad la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron. Bondad para ti si te mantienes en esa bondad o en la fe. Hermanos, no nos jactemos del mañana, ya vimos eso. No nos jactemos del mañana. Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué hará de sí el día. No nos jactemos de nuestra vida, hermanos. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Digo, tomaré carne con mi vida mi carne, la vida con mi carne, algo así. O sea, diciendo que si se suicidaba, no, eso es tentar al Señor. No nos jactemos contra nuestros pastores, hermanos. Hebreos 3:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, escuchen, obedezcan, agradezcan. Escuchen, obedezcan y agradezcan. Estamos en una iglesia de sana doctrina, hermanos. Dios ha puesto pastores. Si nos equivocamos, claro, sí hay que decirnos. Pero hermanos, no nos podemos oponer en todo. No nos podemos oponer en todo. Por el asunto de temas de conciencia o de opinión, entonces cada cual puede pensar lo que quiera. No, hermano, creo que eso no es así. O si no, ¿para qué pastores? Yo creo que eso no es así, hermanos. Hay unas posturas, hermanos. No podemos estar en contra de todo. Creo que eso no está bien, hermanos. No nos jotemos ahorita los pastores contra las ovejas. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, hermanos, miren, los mandamientos de hombre, eso es imponer como doctrina, eso es lo que hacían los fariseos, imponían como doctrina mandamientos de hombres y se enseñoraban. Eso no tiene que ver con llamarlos al arrepentimiento o hablarles contra el pecado, porque eso es lo que un pastor hace. Ahora, cada cual es libre de coger sus propias cadenas si quiere. Pero hermanos, ¿cuándo se enseñorean? Cuando imponen mandamientos de hombres. Imponemos mandamientos de hombres. Si otros se jactan contra nosotros igual, hermanos, aún así, no nos jactemos nosotros tampoco. Y seamos mansos. Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mire, no estamos a favor de las rebeliones como los de la primera línea y eso. A menos de que nos hagan desobedecer al Señor. Ahí sí, es otra cosa. Pero hay cosas que no nos gustan, bueno, hermano, toca pagar impuestos, que jartera. Pero yo no voy a armar una revolución por eso. Sí voy a decir que es mejor que no se paguen menos impuestos, porque va a fluir todo mejor. Pero aún así, si nos los imponen, pues toca pagarlo, hermano. Hermanos, el amor no se envanece, hermanos. Mire, acuérdense que tiene que ver con inflarse de orgullo, sobre todo por lo que conocemos. Nos inflamos de orgullo. Tenemos una vana idea de nosotros mismos, de nuestro talento, posición, saber, elocuencia y sabiduría. Hermanos, miren, no nos envanezcamos y pensemos en estas cosas, que nuestro conocimiento es limitado, hermanos. Así es. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. 1 Corintios 13:9. No nos gloriemos en lo que ya sabemos, porque, hermano, aún sabemos muy poco, dice la Biblia.
1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hermano, hay cosas por pasar, Apocalipsis, hay muchas cosas que no entendemos de yo. Hermanos, que el próximo papa, que si es conservador, que si es liberal, que es una mezcla de los dos. Esperemos en 15 días a ver qué pasa. Ya, yo tengo mi postura y yo creo que va a ser por ahí la cosa. Pero pues si me equivoco no importa, hermano. No estoy afirmándolo como palabra de Dios. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Pero aún sabemos muy poco, hermanos. Pensemos más bien de nosotros con cordura, hermanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, tenemos que entender que nada tenemos que no venga de Dios, para no envanecernos, porque ¿quién te distingue? Dice Pablo en 1 Corintios 4:7. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, no, nada que tengamos no viene de nosotros mismos, sino de Dios, hermanos. No nos gloriemos por eso en nuestra salvación, porque es por pura e infinita gracia, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso el catolicismo no es la religión verdadera, no es el cristianismo verdadero. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Recordemos que esa salvación, que todo viene del Señor, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobre variación. La fe que tenemos, hermano, fue dada por el Señor. Aún la fe, aún el arrepentimiento fue dado por el Señor. No nos gloriemos en nosotros, pero ¿sabe qué? Si gloriémonos en ¿qué? En la cruz de Cristo, hermano. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La gloria de la cruz, no el fracaso de la cruz. La gloria del Evangelio de Cristo. En eso sí gloriémonos, hermanos. En Cristo exaltemos al Salvador. Hermanos, hagamos todo para la gloria de Dios, no para nosotros. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. No lo hagamos por nosotros para no envanecernos. Hagámoslo para la gloria de Dios. Hermanos, no busquemos nuestro beneficio, sino el beneficio del prójimo, de las almas. 1 Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Para la gloria nuestra, no, para la gloria de las almas, hermanos. Amémonos, por tanto, unos a otros, hermanos. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Viéndolos como superiores. Por eso nada hagamos por vanagloria o contienda, hermanos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, hermanos. Hermanos, no nos jactemos ni nos envanezcamos como hacen los impíos, hermanos. Como hoy cantamos en el Salmo 75, del 4 al 5. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Señor destruirá a los jactanciosos y envanecidos, según las Escrituras. El Salmo 12, del 3 al 4 dice: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? El jactancioso y envanecido. No seamos así, hermanos, porque Dios resiste al jactancioso y envanecido. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Hermanos, recordemos que aunque usted y yo tengamos todos los dones y hagamos muchas obras, recordemos lo que dice los primeros versículos de 1 Corintios 13, que hoy también cantamos, hermanos, para que no nos envanezcamos y no nos jactemos. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermanos, por eso oremos por esto. El Salmo 19:13 dice: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. Esas son nuestras oraciones. Que Cristo crezca, que nosotros menguemos. Amén. Que el Evangelio de Cristo sea exaltado. Que miremos el ejemplo de Él, hermanos. Que no nos vanagloriemos. Que todo lo hagamos para la gloria de Dios. No se trata de paralizarnos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Amén. No nos vamos a paralizar. Porque, ay, no, es que todo... No. Hagan y usted ore, y, Señor, para la gloria de Dios. Amén. Porque si no nos paralizamos y terminamos como los pietistas no haciendo nada, como acusan falsamente a los pietistas, porque ellos realmente no es que fueran así. Entonces terminamos no haciendo nada, encerrados en cuatro paredes, porque todo es vanidad de vanidades y tampoco las cosas pueden ser así. Hagámosla, hagamos, pero usted mientras la hace, escudriñe el motivo y su corazón. Amén. Pero no nos paralicemos, hermanos, porque si no nos quedamos acá y el Evangelio no es extendido en ningún lado, hermanos. Hermanos, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Señor, obra en esta iglesia, obra en mí, Señor, quítanos, guarda a tu siervo de las soberbias, guarda a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de nosotros. Guíanos, Señor, miremos el ejemplo de Cristo, por favor, de Juan, de Pedro, de Pablo, de Moisés, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te damos gracias, obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.